Ok, buenos días para todos los afiliados y afiliadas a Unisalud, a nuestros seguidores en redes sociales y a quienes nos están acompañando en esta segunda edición de Unisalud Informa Live a través de nuestro canal de YouTube. Este espacio lo creamos para hablar de salud, para hablar de bienestar, para hablar de autocuidado, y es por eso que este mes pues nos vamos a abordar diferentes temas de interés, y si ustedes en algún caso quieren proponer algún tema, pueden escribirnos al correo comunisalud@unal.edu.co. En esta segunda emisión hemos invitado a la doctora Angie Jimena Alqueman Valdés, quien ella se va a presentar y nos va a contar a qué se dedica, en qué sede de Unisalud trabaja. Adelante, doctora, buenos días. Buenos días, Lina. Yo soy la doctora Ángel Quema, como se lo acaba de decir mi compañera. Soy egresada de la Universidad San Martín de la sede de Cali desde hace aproximadamente 12 años. Aquí en Unisalud laboro aproximadamente hace un año y desempeño funciones del programa de riesgo cardiovascular y nefroprotección y también actividades de promoción y prevención. Doctora, bueno, desde la sede Palmira, entonces vamos a empezar a hablar de el tema de la planificación familiar. Entonces, hablemos, ¿qué comprende la planificación familiar? Bueno, Lina, la planificación familiar es un concepto bastante amplio, abarca muchísimo más de simplemente evitar embarazos, comprende como tal todos aquellos servicios y recursos que permitan a la comunidad tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva y sobre su vida familiar en torno a la sexualidad. Va desde entender algunos aspectos sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo hasta cómo podemos ejercer nuestros derechos y otros aspectos que hoy les voy a compartir. Justo para allá iba. ¿Por qué entonces es necesaria la planificación familiar? Mucha gente lo asocia solamente a métodos, pero ya nos mencionas que esto va mucho más allá, que va como a un plan de vida. ¿Por qué es necesario tenerlo en cuenta? Exacto. Bueno, pues es fundamental por diferentes razones, ya que la planificación familiar impacta a nivel individual y a nivel social, ¿ya? Uno de los motivos más importantes es que genera un empoderamiento individual. ¿Qué significa esto? Que permite a las personas, especialmente a las mujeres, tomar decisiones informadas sobre su cuerpo en relación a su futuro, a tener control sobre la salud reproductiva, ¿ya? Las mujeres, por ejemplo, que tienen ese tipo de control, se sienten con la capacidad de poder empezar a alcanzar metas personales y profesionales, ¿ya? Y otro de los motivos es que tiene un impacto en la salud propiamente, ¿ya? Por ejemplo, yo les voy a explicar, pues, en el transcurso de la charla varios aspectos, pero uno de ellos es la prevención de embarazos no deseados. En ese aspecto impacta porque cuando una mujer no quiere un embarazo, como alternativa puede buscar algunos sitios de abortos que sean inseguros y eso puede poner en riesgo la vida de la mujer, ¿ya? Eso hablando del impacto individual como tal. Hablando del impacto social, es importante porque está relacionado directamente con el aspecto socioeconómico, ya que tiene un impacto en la reducción de la pobreza, porque si podemos tomar la decisión de cuántos hijos queremos tener y en qué momento queremos tenerlos, pues podemos primero tener mayor probabilidad de tener un desarrollo socioeconómico que al final nos haga crecer y reducir en los niveles de pobreza. Además de eso, pueden generar un mayor acceso a la educación. Las mujeres que tienen un acceso a la planificación familiar tienen más oportunidades de estudiar y de trabajar, lo que contribuye como tal al desarrollo de esas comunidades que impacta la parte socioeconómica y además promueve la equidad de género. Por eso es muy importante. ¿Y existe algún como paso a paso para uno poder pensar y realizar una planificación familiar? Absolutamente, sí. La planificación familiar es un proceso personalizado que puede adaptarse a las necesidades de cada individuo o pareja. Y para comprender y realizar una planificación familiar, primero se debe de buscar la información, ¿ya? Informarse sobre métodos anticonceptivos, salud sexual propiamente, fertilidad, conocer nuestro ciclo menstrual, etcétera. Y eso nos lleva a nuestro punto 2. ¿Cuál es ese punto? Consultar con un profesional. Se debe buscar esa información de fuentes idóneas y por eso lo más ideal es buscar un médico
o un profesional de la salud que pueda explicar y resolver las dudas de forma personalizada según la edad, el historial médico, el estilo de vida que lleve esa persona, ¿ya? Y eso nos lleva al tercer punto, en este paso a paso. Después de que uno se informa, busca la ayuda de un profesional, se debe elegir un método anticonceptivo. Ese método anticonceptivo pues se debe tener en cuenta además otros factores como si tiene efectos secundarios o no, la eficacia que tenga ese método anticonceptivo, la facilidad de uso, si tiene o no algún costo ese método anticonceptivo para su elección. Se debe de, además, en ese proceso de elección del método anticonceptivo, si se tiene una pareja, tomar esa decisión en conjunto para que se adapte mejor a las necesidades o preferencias de la pareja, ¿ya? Como cuarto punto, después de elegir el método, se debe iniciar el método anticonceptivo siguiendo cuidadosamente las instrucciones de uso del método para que se pueda garantizar su eficacia. Y además de eso, se deben realizar visitas de control periódicas al médico para verificar que ese método esté funcionando correctamente, para evaluar, dependiendo del método elegido, si hay que ajustar o no dosis. Y además de eso, evaluar si ha presentado o no efectos adversos y si es necesario cambiar el método anticonceptivo que se había elegido. Y como último paso, se debe mantener una comunicación abierta con la pareja y con el médico. Con la pareja para hablar sobre las expectativas o los deseos que se tienen en relación a la planificación familiar y con el médico para consultar si se tiene alguna duda o si se experimenta algún efecto secundario. Partimos acá entonces de que necesitamos un acompañamiento médico para hacer las cosas, digamos, en un orden y en un proceso que nos lleve a que todo se cumpla de manera exitosa, por lo que mencionamos que la planificación no es solamente una acción, sino es un grupo para llevarnos a un plan, a un proyecto futuro. En ese caso, pues además de tener un acompañamiento médico, que es una gran ventaja, ¿qué otra ventaja la gente puede ver de esa planificación familiar? Bueno, la planificación familiar tiene muchísimas ventajas, ya que ofrece como una amplia gama de beneficios. Ya hay unos beneficios que pueden ser individuales o familiares y hay beneficios o ventajas que es como para la sociedad como tal, ¿ya? Uno de los beneficios, por ejemplo, de forma individual, lo que hablaba ahorita es tener el control sobre el tamaño de la familia que yo quiero tener, ¿ya? En ese aspecto es decidir el número de hijos que se desean tener y cuándo deseo tenerlos. Eso es una ventaja, ¿ya? Hay una ventaja sobre la salud reproductiva. Acceder a programas de planificación familiar nos permite mejorar nuestra salud reproductiva porque facilita el acceso a la información y a servicios sobre salud sexual y reproductiva, lo que ayuda a prevenir enfermedades de transmisión sexual y a reducir riesgos asociados con embarazos no planificados, ¿ya? Otra ventaja, por ejemplo, hablando de esto, ofrece beneficios para la salud materna e infantil. Cuando una mujer puede decidir en qué momento tiene sus hijos, le permite espaciar los embarazos para tener una mejor recuperación materna y así reducir el riesgo tanto para la madre como para el bebé en una futura gestación. ¿Ya? Hablando de las ventajas para la sociedad, reitero que impacta muchísimo sobre la reducción de la pobreza, porque se ha evidenciado que las comunidades en donde hay mayor pobreza, digámoslo así, son comunidades donde hay menos control de la natalidad, ¿ya? También, además, una de las ventajas es que promueve el desarrollo sostenible de las comunidades al contribuir en la planificación y gestión de los recursos, ¿ya? Las personas que pueden planificar mejor sus embarazos tienen más posibilidades de invertir en educación y en bienestar para sus hijos, lo que conlleva un mayor progreso social y económico, ¿ya? Dentro de eso, para concluir, entonces tenemos que la planificación familiar en esas ventajas para la sociedad previene embarazos en adolescentes, disminuye la tasa de abortos y mejora, por ende, la salud pública. ¿Y podríamos hablar de desventajas en algún caso también? Claro que sí, podríamos hablar de desventajas, pero es importante aclarar que las desventajas de la planificación familiar suelen estar más bien
asociadas con los efectos secundarios o con los inconvenientes asociados a ciertos métodos anticonceptivos y no a la planificación familiar en sí misma, ¿ya? Sí. Entonces, una de las desventajas, por ejemplo, se atribuyen a los efectos secundarios de algunos métodos anticonceptivos, principalmente los métodos hormonales. Más adelante les explico cuáles serían, por ejemplo, los efectos adversos. Otra desventaja es que no todos los métodos anticonceptivos protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. Es más, el único método anticonceptivo que protege 100% contra las enfermedades de transmisión sexual es el condón, pero tiene la condición de que debe ser usado de forma correcta, ¿ya? Ahí más adelante les explico cómo se debe de usar. Y además de eso, se debe de insistir en prácticas sexuales seguras. Otra desventaja de la planificación familiar es que requiere compromiso. Muchos de los métodos anticonceptivos requieren de cierta constancia para que ese método pueda ser efectivo. Entonces, es importante que les quede el mensaje que los beneficios de la planificación familiar suelen superar con creces las desventajas o los inconvenientes que son muy mínimos que se puedan presentar con la planificación familiar. Nosotros podemos hablar entonces que la planificación familiar, ya para ir concluyendo esta primera etapa de la conversación, nos comprende desde autocuidado, como lo mencionas, el tema de la disciplina, la organización, de tener claro qué es lo que voy a hacer y qué no, hasta el futuro de la persona, porque es a lo que me lleva a cumplir con todo este proceso de la planificación. Absolutamente, Lina. La planificación familiar abarca un espectro muy amplio que va más allá de simplemente evitar un embarazo, porque la mayoría de las personas tienen la percepción que planificación familiar significa simplemente métodos anticonceptivos, y no. La planificación familiar es una herramienta que empodera a las personas para tomar decisiones conscientes sobre su salud, su vida y su futuro. Ya pasando a otra arista de la planificación, ¿por qué cuando se habla de planificación familiar se suele relacionar con enfermedades de transmisión sexual? Es una excelente pregunta porque a primera vista puede parecer que la planificación familiar y las enfermedades de transmisión sexual son temas distintos, pero en realidad están estrechamente relacionados porque en las relaciones sexuales los individuos se exponen tanto a embarazos no deseados como al riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Al hablar de planificación familiar es importante abordar ambos temas de manera integral. Eso fomenta prácticas sexuales más seguras y saludables. Y entonces ahí vamos de por qué se habla de educación sexual y de sexualidad. Bueno, esto es porque la educación sexual y la sexualidad también están muy estrechamente relacionadas con la planificación familiar. Por eso te hablaba al inicio que la planificación familiar es un conjunto. Es mucho más que solamente hablar de métodos de planificación, ¿ya? Esto es fundamental para poder tomar decisiones informadas y saludables sobre nuestra salud sexual y reproductiva. Para tomar esas decisiones, nosotros debemos de conocer, aparte de los métodos anticonceptivos, tenemos que tener claro cómo funciona nuestro cuerpo, cuáles son los cambios hormonales, cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual. Entonces, la educación sexual proporciona esta información esencial, lo que conlleva a que los seres humanos podamos disfrutar saludablemente de nuestra sexualidad, que es una parte fundamental de la vida de todos los seres humanos. Hablemos un poco de si hay enfermedades de transmisión sexual que se pueden evitar con el uso de métodos anticonceptivos. Hablábamos hace un segundo del condón, pero hay otro y también eso, cómo la gente puede empezar también a romper mitos. Claro que sí, Lina. Es importantísimo este tema y cabe aclarar que si se presenta alguna duda al respecto, se debe buscar siempre la asesoría de un profesional de la salud, ¿ya? Hoy en día hay muchísima información en las redes, en la era digital. Entonces, cuando tengamos alguna duda o cuando presentemos
alguna sintomatología que nosotros podamos asociar con una práctica sexual que no fue segura, lo más importante es buscar la asesoría de un profesional de la salud, ¿ya? Les voy a hablar de las infecciones que se transmiten por medio de las relaciones sexuales. Es importante conocer, al menos deslumbrar que existen para que asimismo se puedan diagnosticar. Entonces, dentro de ellas tenemos la blenorragia o gonorrea, como comúnmente es conocida. Es una infección bacteriana que es causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Afecta principalmente las mucosas de los genitales, la uretra, la garganta y el recto, dependiendo pues de la práctica sexual. Produce como síntomas dolor al orinar, secreción purulenta, amarilla o verdosa que sale por la uretra, o secreciones anormales por la vagina. En los hombres, además, puede producir un dolor testicular y en las mujeres puede producir dolor pélvico, ¿ya? Es importante tener en cuenta que esta infección, aunque tiene tratamiento, es curable. Si no se trata, puede producir complicaciones. Hay una enfermedad en las mujeres que se llama EPI, significa enfermedad pélvica inflamatoria, que si se deja progresar, podría causar incluso fertilidad o secuelas de dolor crónico, ¿ya? Y en los hombres se podría generar epididimitis, que es una inflamación de los testículos, o una prostatitis, ¿ya? Además, la infección no solamente afecta la parte de los genitales, si sigue progresando a través del tiempo, puede producir una diseminación de la infección a otras partes del cuerpo, a otros órganos, como por ejemplo las articulaciones, ¿ya? Y producir una artritis gonocócica o a la piel, ¿ya? Entonces es importantísimo siempre buscar la ayuda de un profesional. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual que hoy en día tienen tratamiento, pero es importante siempre buscar la ayuda del profesional, ¿ya? Otra infección, Lina, que es común es la clamidia. La clamidia es una infección bacteriana causada por la bacteria Clamidia trachomatis. A menudo puede ser asintomática, por eso es que es importante las prácticas sexuales seguras, ¿ya? Especialmente en las mujeres, a veces no se presentan síntomas, pero también puede causar problemas significativos si no se trata, ¿ya? La sintomatología es un poco parecida a la infección por gonorrea, lo que les expliqué ahorita, dolor pélvico, o secreciones vaginales anormales, secreción por la uretra, puede causar dolor testicular en los hombres, dolor al orinar. La transmisión de la clamidia se produce principalmente a través de las relaciones sexuales desprotegidas, ¿ya? Que pueden ser vaginales, anales u orales. Hay que tener eso muy en cuenta porque a veces las personas creen que solamente es a través de relaciones sexuales vaginales y no es así, ¿ya? Puede ser por cualquiera de los métodos que expliqué. Obviamente que tenga contacto con una persona infectada, ¿ya? Pero también existe una transmisión vertical que es de madre a hijo durante el trabajo de parto. Por eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? El tratamiento de la clamidia también se puede realizar con antibióticos de forma efectiva, puede ser curable. Sin embargo, si se deja avanzar a través del tiempo, también puede producir complicaciones como infertilidad, o en los hombres puede producir también una epididimitis y una prostatitis. En ese orden de ideas, digamos que la planificación, viéndola desde este punto de salud sexual, pues también nos lleva a evitar situaciones que nos afecten la salud a futuro y que se nos vuelvan repetitivas. Por ejemplo, lo que mencionabas de que la infección queda en el cuerpo y más adelante puede que vuelve y se presente de otra manera. Exactamente, Lina. Mira, por ejemplo, ya que tú hablas de que cuando una infección se queda en el cuerpo y puede de pronto más adelante expresarse, dentro de eso tenemos la sífilis. La sífilis es una infección de transmisión sexual bastante compleja porque ella, digamos que se puede clasificar como en unos estadios, digámoslo así, ¿ya? Entonces, la sífilis es una infección bacteriana que es causada por la bacteria del Treponema pálido. Se caracteriza pues por presentar diferentes etapas, como te digo. Los síntomas dependen de la etapa en la que uno esté. Entonces, por decir, la etapa primaria
puede aparecer aproximadamente 3 semanas después de la exposición inicial a la bacteria. Se presenta una lesión tipo úlcera que no es dolorosa, que se llama chancro. Ese chancro aparece casi siempre en el sitio de la infección, o sea, en los genitales, en la boca o en el recto. Suele ser una lesión única y puede que sane solito en unas semanas, ¿ya? Algunas personas al ver que esa lesión se sana solita creen, bueno, ya me curé, y no consultan, pero no, la infección puede tener una etapa secundaria. Esa etapa secundaria se desarrolla de semanas a meses desde la aparición del chancro, ¿ya? Se manifiesta por erupciones cutáneas, generalmente en tronco y extremidades, lesiones en mucosas, puede presentar fiebre, puede presentar dolor de garganta. Ahí ya se empieza a evaluar que los pacientes empiezan a tener ganglios inflamados en todo el cuerpo y esta fase puede durar semanas o años, ¿cierto? Hay una fase latente dentro de esa misma infección secundaria, por eso es que puede durar semanas a años, y es que pasa ese momentico en donde expreso los síntomas. Bueno, no le hago caso, o de pronto digo, bueno, ya me sané. Esa fase latente no presenta síntomas visibles. El paciente puede creer que aparentemente ya no tiene nada. En esta fase latente se sigue diseminando la infección a pesar de que el paciente no tenga sintomatología y ahí ya se pasa a una tercera fase que es la infección terciaria. En esa infección terciaria se pueden generar daños graves a órganos internos, como por ejemplo el corazón, el cerebro. Hay una parte donde hablan de la sífilis cardiovascular o la neurosífilis, que tiene muchísimas complicaciones e implicaciones a futuro para esa persona. Y pues además pueden haber muchos otros daños en otros órganos que son irreparables, ¿ya? Entonces sí, Lina, como tú dices, es súper importante estar alerta y sobre todo intentar en la medida de lo posible la prevención. Evitar el riesgo, evitar ese riesgo. Evitar el riesgo, ¿ya? ¿Por qué? Porque algunas enfermedades de transmisión sexual no se expresan de una, aquí me va a dar de todo y ahí ya yo puedo saber que sí tengo la infección, sino que se va presentando como por etapas, ¿ya? Una infección importantísima que no quiero dejar pasar es la infección por el virus del VIH, ¿ya? Es una de las infecciones, digamos, más ampliamente conocida por algunas personas. Tal vez no sepan muy bien el mecanismo por el que se pueda contraer, pero sí lo tienen en el radar. Y es importante que conozcan que el virus de inmunodeficiencia humana es un virus que ataca el sistema inmunológico del cuerpo, especialmente las células de nuestras defensas que se llaman linfocitos T CD4, ¿ya? Este VIH debilita progresivamente el sistema inmunológico hasta el punto que pueda producir SIDA, que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces ahí les voy a hacer una aclaración. Mucha gente cree que VIH y SIDA son exactamente lo mismo o tienen una confusión con los términos. VIH como tal es el virus de la inmunodeficiencia humana. Cuando a ti te dicen eres VIH positivo, significa que tú tienes el virus de inmunodeficiencia humana en tu cuerpo, ¿ya? Pero eso no significa que en ese momento estés desarrollando el síndrome, que sería el SIDA como tal, ¿ya? Cuando uno desarrolla el síndrome es cuando ya ha pasado un proceso de la enfermedad en donde ya nuestro sistema inmunológico está tan débil que se pueden producir otros síntomas más intensos, ¿ya? Entonces, dentro de eso, también se puede explicar que el VIH tiene unas fases. Existe la fase aguda o primaria. Esa fase aguda ocurre dentro de las primeras 2 o 4 semanas después de la exposición. Los síntomas pueden incluir fiebre, dolor de garganta, erupción cutánea, fatiga, ganglios inflamados, dolor muscular, ¿ya? Incluso podría asemejar un poco a una virosis fuerte, ¿ya? Por eso se le conoce o se le denomina como síndrome retroviral agudo. Cuando la persona sale de esa fase o digamos que deja pasar esa sintomatología y no hace nada por ella, ingresa en una fase crónica, que es una fase asintomática. También hay que tener en cuenta, imagínate, al igual que sífilis,
Tiene Sí. una fase en donde no se producen síntomas. Y eso es importante porque esta fase puede durar años sin que se note realmente que el paciente tiene la infección por el virus, ¿ya? El que no tenga síntomas no significa que la infección esté quieta, no, el virus se sigue reproduciendo y sigue dañando el sistema inmunológico. Y eso conlleva a que de allí sí se pueda producir la fase de SIDA. En la fase de SIDA, pues ya es una etapa avanzada en donde el sistema inmunológico está severamente comprometido, se pueden presentar infecciones oportunistas y ciertos tipos de cánceres que van a generar que el paciente incluso, digamos, pueda complicarse y fallecer. Fallecer con complicaciones de infecciones que en una persona que no tenga VIH se podría resolver. Por ejemplo, una persona con SIDA le da una gripa y eso podría complicar su salud y matarlo, ¿ya? Es importante saber eso. La transmisión del VIH es por los fluidos corporales que estén infectados. Entonces, es importante que conozcan que además de que se produce por las relaciones sexuales que no han sido cuidadas, digámoslo así, también existen otros fluidos, por ejemplo, la sangre. Se puede contaminar uno a través de transfusiones sanguíneas con sangre contaminada, con agujas compartidas, con lesiones en donde se tenga el tejido expuesto. Como le explicaba, las relaciones sexuales desprotegidas es una de las principales causas y puede ser por cualquier tipo de penetración, vaginal, anal, oral, ya, que se tenga contacto con la persona infectada. También existe una transmisión vertical, que es de madre a hijo, y en esta infección, a diferencia de la infección por sífilis, no solamente se produce en el momento del parto. El VIH se puede transmitir de la madre al hijo durante el embarazo, en el parto o incluso en la lactancia, ¿ya? Es una enfermedad que hoy en día, si se detecta de forma temprana, se pueden realizar tratamientos con antirretrovirales, y por eso la importancia de realizar planificación familiar y de llevar un control rutinario. Justo para allá iba. De ahí también viene el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que se asocia un poco también a yo qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer teniendo en cuenta las herramientas en salud que se me ofrecen. Lina, quiero, antes de contestarte esa pregunta, quiero también además dejarle la información a todas las personas que nos estén escuchando de que dentro de esas infecciones de transmisión sexual existe la hepatitis B. Muchas personas no relacionan la hepatitis B como una enfermedad de transmisión sexual y es importante pues aclararlo porque a pesar de que es una infección que afecta principalmente el hígado, sí, una de las formas por las que sí se transmite es a través de las relaciones sexuales. Entonces quiero que las personas lo tengan ahí en el radar para que además comprendan de que existe una amplia gama, digámoslo así, de infecciones que se pueden prevenir si se realiza un control adecuado, pues, de planificación familiar. Y el único método anticonceptivo que ofrece una protección significativa contra la mayoría de las infecciones de transmisión sexual es el condón. El condón masculino o femenino actúan como barrera física, impiden el contacto directo con esos fluidos corporales, ¿ya? Ahora sí, en cuanto a la pregunta. Sí, en cuanto a la pregunta del tema de los derechos y deberes sexuales y reproductivos, que de ahí viene la importancia también. Al conocerlos, entendemos por qué debemos evitar todo este tipo de riesgos. Exactamente, sí, Lina. Bueno, lo primero que debemos conocer es qué son los derechos sexuales y reproductivos, ¿ya? ¿Qué son? Son un conjunto de derechos humanos que garantizan que todas las personas puedan vivir su sexualidad de manera libre, segura y placentera, y que puedan además tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y su reproducción. Te voy a poner unos ejemplos de esos derechos. ¿Cuáles incluyen? Derecho a la salud sexual y reproductiva. Bueno, pues esto implica a que podemos tener acceso a servicios de salud de calidad, información confiable, métodos anticonceptivos seguros, ¿ya? Otro derecho es el derecho a la educación sexual integral. En este derecho tenemos
la educación sobre el cuerpo, la sexualidad, las relaciones interpersonales, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, como tú lo decías, que está muy relacionado. Está el derecho además a decidir sobre el propio cuerpo, lo que te explicaba, que eso nos sirve como empoderamiento individual para nosotros poder, partiendo de ese derecho, decidir qué queremos hacer con nuestro futuro, ¿ya? Está el derecho a vivir libre de violencia sexual. Eso implica la protección contra cualquier forma de violencia sexual, como el abuso, la violación o la explotación sexual. Y también está el derecho a la igualdad. Es súper importante que todas las personas, sin importar su género, orientación sexual, edad o cualquier otra característica, tengan los mismos derechos sexuales y reproductivos, ¿ya? ¿Y por qué es importante conocer estos derechos? Precisamente por lo que te hablaba del empoderamiento, ¿ya? Conocer nuestros derechos permite que nosotros podamos ejercer prevención de los embarazos, de infecciones, de violencia. Y además de eso, pues, conocer nuestros derechos genera equidad y promueve nuestra salud física y mental. Doctora Angie, ya cambiando de tema a la esencia de los métodos para irlo relacionando también con, ya dijimos por qué era necesario usarlos, considerarlos, tenerlos en cuenta. Hablemos de esos métodos. Yo quiero que mencionemos algunos, por ejemplo, lo que mencionas ahorita del condón. Listo, sabemos que nos ayuda también con un tema de evitar enfermedades de transmisión sexual, pero tú mencionabas algo que es saberlo usar. No es solamente que yo diga, sí, compré 20, compré 30, compré 10, compré 15, sino saberlo utilizar, porque si no, no hacemos nada con la compra. Exactamente. Bueno, hay varios métodos de anticonceptivos, ¿ya? Es importante saber que existen varios tipos. Entonces, tenemos métodos de barrera, métodos hormonales, métodos naturales y métodos definitivos. Dentro de los métodos de barrera está el condón masculino y el condón femenino, ¿ya? Principalmente el condón es el método de planificación, digamos, más conocido, en que la persona sabe que existe, pero no es tan conocido cómo se usa correctamente, ¿ya? Es importante que podamos asistir a los centros de salud en donde hay programas de planificación familiar, porque en esos sitios hay muchísima información y hay personas idóneas que nos pueden explicar incluso con elementos físicos para poder nosotros comprender, mirando y escuchando cómo se debe utilizar, ¿ya? El condón no es un método complicado, pero si no se tienen, digamos, las instrucciones como tal adecuadas, podría quedar mal puesto, digámoslo así, ¿ya? Y dentro de los métodos de barrera también tenemos el diafragma. El diafragma es un dispositivo de goma o silicona que se introduce en la vagina y queda cubriendo el cuello del útero. A veces se utiliza en conjunto con espermicidas para ayudar a bloquear el paso de los espermatozoides al útero. Bueno, entonces, hablando de los diferentes tipos de métodos, también tenemos los métodos hormonales. Dentro de los métodos hormonales es que podemos hablar como tal de esas tales desventajas que les hablé inicialmente, porque los métodos hormonales, como dice su nombre, tiene que ver incluso con la interacción que tiene con nuestras hormonas, ¿ya? Entonces, dentro de esos métodos tenemos las píldoras anticonceptivas, tenemos anillos vaginales, tenemos inyecciones anticonceptivas, implantes subdérmicos y DIU hormonales. El DIU lo que significa es un dispositivo intrauterino y hay unos que contienen hormonas, ¿ya? ¿Cómo actúan estos métodos anticonceptivos hormonales? Digamos que tienen tres mecanismos de acción. Uno de ellos es la inhibición de la ovulación, evita que los ovarios liberen óvulos, ¿ya? Otro es la alteración del moco cervical, hacen que el moco en el cuello uterino sea más espeso, lo que dificulta el paso de los espermatozoides hacia el útero. Y el otro método de acción sería la modificación del revestimiento uterino, ¿ya? Nosotros en el útero internamente tenemos una capa que se llama endometrio,
hace que ese endometrio se vuelva más grueso y así haya menos recepción para que se genere una implantación de un óvulo fertilizado, ¿ya? Dentro de estos métodos anticonceptivos hormonales se pueden producir efectos adversos dependiendo cómo se haga la combinación. Por lo general, se combina en dos hormonas, un estrógeno y una progestina, que son hormonas que nosotros naturalmente tenemos en nuestro cuerpo, ¿ya? Y ellos juegan con esas combinaciones, ¿ya? Casi siempre esas pastillas anticonceptivas vienen en un blister, en un ciclo de 21 días, y algunas traen además 7 tabletas más que son placebo, que es más que todo para no perder la continuidad de un ciclo de 28 días, ¿ya? Entonces, dependiendo la indicación que tenga esa mujer, se elige si ese método anticonceptivo va a ser combinado con estrógeno y progestina o solo con progestina. ¿Por qué? Porque hay algunas condiciones, por ejemplo, médicas o la lactancia que no son compatibles con el uso de dos hormonas, ¿ya? Hablando pues de los posibles efectos secundarios, se puede producir náuseas, dolores de cabeza, cambios en el estado de ánimo, aumento de peso, puede aumentar el riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos, especialmente los anticonceptivos combinados, o sea, los que contienen estrógenos. Entonces, imagínate todos los posibles efectos secundarios que pueden tener los anticonceptivos hormonales. De esas desventajas, digamos, es lo que hablaba al inicio de la charla. Bueno, esos anticonceptivos hormonales usados de una forma adecuada tienen aproximadamente el 97 a 99% de efectividad en la prevención de embarazo, ¿ya? Sin embargo, no tienen ninguna incidencia en la prevención de infecciones de transmisión sexual. Entonces, dependiendo también el ciclo de vida y las prácticas sexuales de la persona pues, que esté accediendo al método de planificación, también es importante hablar de que se debe complementar para prevenir infecciones de transmisión sexual con el uso del condón. Bueno, dentro de esos mismos métodos hormonales tenemos el implante subdérmico. El implante subdérmico es un tipo de planificación que es más prolongado. Lo que se hace es insertar debajo de la piel del brazo, en la cara interna, una especie como de varillita pequeña que tiene un tamaño como de un fosforito que contiene progestina y se va liberando a través del tiempo. Este método de planificación tiene una alta eficacia, ¿ya? ¿Por qué? Porque no requiere de nuestra atención para estar recordando si se debe colocar o si se debe tomar, ¿ya? Por lo general, por el tiempo que dura, digamos que la mujer en ese tiempo puede desarrollar sus actividades normal. Se debe tener un seguimiento periódico con el médico para evaluar si ha tenido efectos secundarios, si lo está tolerando bien, ¿ya? Y por lo general este método anticonceptivo es reversible. Después de que te quitan el implante, usted puede tener ya su fertilidad normal. Eso es un mito, quiero aclararlo. Mucha gente cree que al colocarse el implante va a tener un tiempo de infertilidad y no es así. Apenas se retira el implante, la fertilidad regresa sin problema. Y como último, dentro de los métodos anticonceptivos hormonales, tenemos el DIU hormonal. El DIU es una T de cobre, significa dispositivo intrauterino. Se llama así porque precisamente su inserción es intrauterina. También es muy eficaz, se puede insertar en un periodo de 3 a 7 años, tiene muy baja probabilidad de fracaso y también es un método anticonceptivo que nos puede dar la seguridad en cuanto a la prevención de embarazos, pero no de infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Y digamos, para finalizar el tema, pues, de qué tipos de métodos anticonceptivos hay, quiero aclarar que existen unos métodos naturales
pero no son muy recomendables porque hoy en día se sabe que estos métodos naturales, el método del ritmo, el método del moco cervical o de la temperatura basal, son métodos que tienen alta probabilidad de fracaso, ¿ya? Ya que dependen de muchos factores. Por ejemplo, el método del ritmo tiene que ver con el ciclo hormonal de la mujer. Todas las mujeres no tienen ciclos regulares, entonces digamos que una mujer con un ciclo irregular, este método no le sirve para nada, ¿ya? Existen los métodos, pero no son tan recomendables porque hoy en día tenemos una amplia gama de otros métodos anticonceptivos que sí nos pueden ayudar de manera efectiva. Y como último punto, tenemos los métodos definitivos, que es la esterilización masculina y femenina. La esterilización femenina, lo que se hace es una ligadura de las trompas para que no puedan los ovarios, pues, llevar los óvulos a la parte del útero para que no haya una implantación. Y la esterilización masculina es la vasectomía, que consiste en cortar los conductos deferentes, que son los tubos que transportan los espermatozoides desde el testículo hasta la uretra. ¿Podríamos hablar de que hay un método mejor que otro en ese caso o estamos hablando de cosas distintas? Bueno, la pregunta de que hay un método anticonceptivo mejor no tiene una respuesta única como tal, ¿ya? ¿Por qué? Porque pues eso depende de la elección del método, cuál es ideal para cada persona, por eso es una decisión individual, ¿ya? Depende de diversos factores, todos los seres humanos no somos iguales. Hay unos que tienen ventajas, otros que tienen desventajas, digámoslo así. Lo que funciona para una persona puede que no funcione para la otra persona de la misma manera, o puede ser que a esa persona el anticonceptivo le funcione perfectamente, pero a esta le genere muchos efectos adversos. Entonces, digamos que uno mejor que otro, no. Más bien, depende es de las necesidades individuales de cada persona, factores de cada persona, la edad. Por ejemplo, si vamos a hablar, ¿qué elegiría yo en relación a un adolescente o a una mujer mayor de 35 años? Entonces, por ejemplo, en un adolescente yo podría pensar, bueno, yo quiero prevenir principalmente enfermedades de transmisión sexual, entonces indiquémosle el condón, también depende de si tiene una vida sexual muy activa o no. En una mujer mayor de 35 años, ya se tiene que empezar a evaluar el riesgo de coagulopatías. Entonces, en ella no podría estar pensando en un método hormonal porque eso aumenta ese riesgo, ¿ya? Entonces, siempre se debe más bien es hacer un ejercicio individualizado. Claro, esto va ligado a tema de características de la persona, la edad, el uso, que la persona también tenga la disciplina del uso, porque pues si se le va a olvidar tomarse las pastillas, pues tampoco va a ser efectivo. En eso tiene que ver lo del estilo de vida, ¿ya? Porque pues, una persona que por decir es muy activa y está aquí y está allá, tal vez no tenga la atención para estar pendiente de una rutina y por decir tomarse unas píldoras. Entonces, si empieza a tener olvidos, pues ahí va aumentando el riesgo de que pueda producirse un embarazo no deseado. Entonces, sí, es algo muy individualizado. Y de ahí es que regresa también lo que hablamos al inicio de la importancia de tener un acompañamiento médico y de tener un proceso de atención en salud que lo brindan todas las entidades de salud en Colombia, que lo brindan y por supuesto Unisalud, para el acompañamiento y el proceso a largo plazo. Exactamente, exactamente. Nosotros en Unisalud tenemos, digamos que, una ruta de atención para el programa de planificación familiar. Nuestros usuarios pueden acercarse aquí donde está la jefe del servicio y ella puede asignar una cita con medicina general para que nosotros empecemos, como les explicaba, entregando la información para que el paciente pueda hacer una elección de un método y ya con eso irle explicando cómo cuál sería la ruta para que se adhiera a ese método como tal. Claro, hablamos también un poquito de eso. ¿En qué consiste el asesoramiento? Ahora hoy, antes de la concepción, durante el embarazo y el parto. Antes de la concepción, lo que hablábamos de los métodos. Durante el embarazo, lo que nos mencionabas de que también hay muchos riesgos de enfermedades y que hace parte del proceso de la planificación y, por supuesto, después del parto, que es cuando tú decías, hay que tener en cuenta qué se quiere para el plan de vida. Sí, bueno,
Mira, este asesoramiento es un proceso integral que busca garantizar la salud de la madre y del bebé durante todas las etapas de la gestación y abarca una amplia gama de aspectos desde la planificación familiar hasta el cuidado postnatal, como tú lo mencionabas. Entonces, en el asesoramiento antes de la concepción, lo que se llama comúnmente consulta preconcepcional, es donde se realiza la evaluación de salud, examen médico completo para identificar factores de riesgo, como enfermedades crónicas, infecciones o si hay deficiencias nutricionales que puedan afectar el embarazo que se está planificando. También se evalúan hábitos de vida saludable, se promueve a que esa mujer que está planificando embarazarse pues empiece a tener una dieta equilibrada, hacer ejercicio regular, que evite el consumo de alcohol y de tabaco, que mantenga un peso saludable, ¿ya? En esa misma consulta incluso se puede indicar suplementación con ácido fólico para prevenir defectos del tubo neuronal en el bebé. Y además de eso se evalúa cómo está de vacunación, porque algunas enfermedades que nombré pueden prevenirse a través de la vacunación, ¿ya? Ya la asesoría durante el parto, que es el control prenatal, pues en estos controles periódicos se busca monitorizar el crecimiento y el desarrollo del bebé, así como la salud de la madre, y además de eso brindar educación, información sobre los cambios físicos, los cambios emocionales que pueden ocurrir durante el embarazo, la nutrición, el ejercicio, los cuidados durante el parto como tal. Y se debe además en esas consultas detectar de forma temprana si se podrían presentar complicaciones, como por ejemplo diabetes gestacional, preeclampsia o malformaciones congénitas, ¿ya? Y además, pues en ese mismo control, dependiendo, pues, digamos, en el tiempo que se va realizando, se va haciendo una preparación para el parto. Se ofrecen clases de preparación, la información, se incluye a la pareja para que acompañe ese parto. Y ya el asesoramiento de cuidado postnatal lo que busca es seguir fomentando las prácticas saludables, ¿ya? Cuidar de la vida de esa madre, que además en ese momento se le debe dar la información adecuada para continuar con la planificación familiar, porque el hecho de ya tener un hijo no significa que ahí ya la planificación familiar venga en un segundo plano, no, también sigue siendo súper importante porque el tener hijos además cambia algunos aspectos dentro de la relación de pareja que hay que continuar evaluando. Y ya para ir cerrando, nos quedan 10 minutos, a mí me gustaría que habláramos de otro tema que es muy importante, hace parte de la planificación y es los procesos de infertilidad. También pasa que esto genera una situación en la que entonces, para algunos casos, pues si ya logré detectarlo o si lo presiento así, entonces el método anticonceptivo se pierde, el tema de la salud sexual se descuida un poco. ¿Cómo es ese proceso ya respecto a la infertilidad? Bueno, mira, la infertilidad y la planificación familiar son dos caras de la misma moneda, ¿ya? En lo que respecta como tal a la salud reproductiva. A veces la gente cree que porque se habla de infertilidad, eso no tiene nada que ver con la planificación familiar. Y sí, porque la planificación familiar, aparte de pues, que se enfoca en prevenir embarazos no deseados o cuidar los embarazos que sí se desean, en ese contexto, también la planificación familiar se puede encargar de ayudar a las parejas a lograr un embarazo cuando se desea tener, ¿ya? En ese contexto, se puede brindar a las personas información sobre clínicas de planificación familiar en donde se ofrezcan servicios de fertilidad o se puede derivar a las parejas a especialistas en reproducción asistida, ¿ya? Pero no significa que si una pareja se le detecta que tiene un proceso de infertilidad, ahí ya muere toda la planificación familiar, no. Siempre se buscan alternativas para que esa pareja pueda desarrollarse como familia, ¿ya? Y también relacionada con el tema de la salud sexual, igual es un proceso que debe continuar en su entidad de salud porque va ligado a los riesgos que hablamos hace un momento. Claro, claro que sí, por lo que te explicaba.
toda persona que tenga una relación sexual, aparte del riesgo de embarazo o no, está ligada directamente a las enfermedades de transmisión sexual. Y tener infertilidad no te exime de esas enfermedades de transmisión sexual. Entonces sí está todo muy relacionado. En general, ¿cómo la ciudadanía puede acceder a los servicios de salud relacionados con la planificación familiar? Ya hablamos desde Unisalud cómo se puede, pero para las personas que nos ven y no hacen parte de Unisalud dicen, no, a mí me interesa porque ahora lo veo desde un panorama distinto, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Hay normatividad al respecto? ¿Cómo es el abordaje que se le da a nivel salud al tema de la planificación familiar? Bueno, en Colombia sí existe una normatividad al respecto en la planificación familiar y esta normatividad pues está amparada o reconocida, digamos, por la Constitución Política y además de eso se han desarrollado diversas leyes, decretos, resoluciones pues en relación a eso. ¿Qué implica esa normatividad? Pues poder acceder a algunos de esos servicios de forma gratuita o a un bajo costo para que pueda ser integral para toda la comunidad, o sea, que todos puedan acceder a ella. ¿Cómo? A través de la EPS, las entidades promotoras de salud a la que pertenezca esa persona afiliada, ¿ya? Después de uno identificar, bueno, por decir, yo tengo SURA, entonces yo debo identificar cuáles son los puntos de atención de mi EPS SURA para yo buscar ese centro de salud que me pueda empezar a brindar ese servicio que yo requiero, ¿ya? Además de eso, dentro de la normativa colombiana, también existen algunos centros de salud públicos y privados que ofrecen estos servicios, por ejemplo, para comunidades especiales. Hay programas especiales para jóvenes, hay programas especiales para comunidades vulnerables, como por ejemplo, comunidades minoritarias, mujeres indígenas, afrodescendientes, o habitantes de zonas rurales dispersas, ¿ya? Entonces, lo importante es que todas las personas pueden acercarse por medio de su EPS a un centro de salud y solicitar la información y allí les deben explicar cuál es la ruta por la cual pueden acceder a todos esos servicios. Aprovechamos acá una vez la cuña para Unisalud y recordamos que lo pueden hacer a través del médico general cuando vayan a su consulta o solicitar la consulta médico general para que les dé el acompañamiento. ¿Sí? Nosotros en Unisalud tenemos algo que se llama RIAS, que significa Rutas Integrales de Atención en Salud. Esa RIA en planificación familiar es muy sencilla, todos tenemos derecho a acceder a ella, es muy fácil, solamente es acercarse a la jefe para solicitar una consulta con médico general. Perfecto. Ya para finalizar, pues el mensaje de cierre para todas las personas que nos ven ahorita, que nos van a ver después, a los afiliados, a los seguidores de redes sociales que están viendo este live, de acuerdo a todo lo que hablamos y lo que abarca completamente la planificación familiar. Bueno, concluyendo, quiero subrayar lo fundamental de la planificación familiar en nuestras vidas, ya que no solo está relacionado con la prevención de embarazos, sino que es una herramienta integral para ejercer nuestro derecho a una vida sexual saludable y plena. La planificación familiar nos ofrece el poder de tomar decisiones informadas sobre nuestra salud reproductiva. No es algo distante, no es algo complicado. Hoy en día se pueden acceder a servicios y recursos relacionados con la planificación sexual más fácil que nunca. Todos tenemos el derecho a conocer nuestras opciones, a recibir la educación adecuada y a tomar decisiones que se alineen con nuestras necesidades y deseos. Perfecto, doctora Angie Alquema Valdés, muchas gracias por acompañarnos desde la sede Palmira de Unisalud. Gracias por toda esta explicación. Gracias también a quienes se conectaron y a quienes nos van a ver luego y a quienes han hecho parte de esta sesión. Recuerden que pueden revivirla o pueden ver también la sesión anterior en nuestra lista de reproducción del canal de YouTube de Unisalud. Están marcadas como podcast. Esperamos vernos el próximo mes con otro tema de interés para la salud y la familia de todos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias a ti, Lina.